Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa a qué hora estén viendo este video, pero bueno, me da un gusto saludarles. Vamos a empezar la clase de hoy con el tema de ecuaciones cuadráticas. Pero en esta ocasión nos toca ver las ecuaciones cuadráticas incompletas de segundo grado. La vez pasada vimos ecuaciones cuadráticas completas que eran de la forma ax cuadrada más bx más c. Como podrán observar, aquí solamente son ecuaciones incompletas de la forma ax cuadrada más bx. No tiene c. Esa es la diferencia entre estas incompletas, porque hay de dos formas. Esta es la primera forma y la segunda forma que vamos a ver posteriormente. Por el momento veremos esta. Aquí vemos el primer ejemplo que nos va a servir para que podamos explicarles cómo se realiza o cómo se resuelve, cómo encontramos la solución de una ecuación cuadrática incompleta. El ejemplo es 3x cuadrada más 12x igual a 0. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular el máximo común divisor de los términos numéricos, o sea, de los números que vemos en pantalla. El número 3 y el número 12. El número 2 que vemos ahí arriba chiquitito no se considera como un número como tal, sino que es una potencia. Nosotros estamos hablando simplemente de los números que acompañan a x cuadrada y a x, que en este caso sería el número 3 y el número 12. Vamos a calcular su máximo común divisor. Acuérdense que el máximo común divisor se parece mucho al mínimo común múltiplo, nada más que en el caso del mínimo común múltiplo terminamos hasta que llegamos, en ambos casos, que en este caso que son dos números, llegamos a 1. En el caso del máximo común divisor, no se trata de que los dos numeritos lleguen a 1. Vamos a hacer con estos dos números, vamos a ver si se puede, porque no siempre se puede. Vamos a ver si le podemos sacar mitad, tercera, quinta, séptima. Recuerden que los números primos son los que se utilizan acá. Entonces, vamos a sacarle mitad, tercera, quinta, lo que se pueda y hasta donde se pueda. Nos damos cuenta que 3 y 12, los dos, no podemos decir que los dos tengan mitad. El 12 sí tiene mitad, pero el 3 no tiene mitad. Entonces, acuérdense que para el máximo común divisor, si vamos a sacarle algo, tiene que ser a los dos. Si voy a sacar mitad, es tanto al 3 como al 12. Si voy a sacar tercera, es al 3 y al 12. Si voy a sacar quinta, sería al 3 y al 12, y así sucesivamente. Con los números primos, que recuerden que son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, y más adelante y más. Bueno, no podemos decir que los dos tienen mitad, pero podemos observar que el 3 y el 12 ambos tienen tercera, entonces les vamos a sacar tercera parte. Y después de que ya le sacamos tercera de 3 nos da 1 y la tercera parte de 12 nos da 4, ya no hay nada más que le podamos sacar a 1 y a 4. Ya no podemos sacarle más tercera o quinta o lo que siga. Entonces el único número que pude sacarle, o lo único que pude sacarle a este fue tercera parte. Entonces el máximo común divisor es el número 3, que nos servirá más adelante, nos servirá después. Bueno, continuamos. Vamos a recordar que hicimos. Agarramos al 3 y al 12 y a ambos números les sacamos, en este caso, la tercera parte y no hay nada más que se le pueda sacar. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora el 3x cuadrada y el 12x, ¿qué tienen en común? 3x cuadrada, aquí me faltó el cuadrado nada más, hay que ponérselo. 3x cuadrada y 2x lo que tienen en común es la letra x. Entonces vamos a sacar ese factor común, esa letra que tienen en común, que es la x. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a juntar el máximo común divisor, o sea, este 3, lo vamos a juntar con la letra común, o sea, con esta x, y formamos la expresión algebraica 3x. A esto se le conoce como factor común, o sea, el factor común de 3x cuadrada más 12x es 3x. Y vamos a ver qué vamos a hacer ahora con este 3x. Este 3x, repito, salió de 3x cuadrada más 12x. ¿Cómo salió? Con el máximo común de los números 3 y 12, que en este caso fue el 3, y con la letra que tienen en común 3x cuadrada y 12x, y lo que tienen en común es la letra x. Y después de que ya sacamos el máximo común divisor y la letra común, solo vamos a juntarlos. 3x es el factor común. Seguimos. Vamos a dividir toda la ecuación cuadrática, o sea, 3x cuadrada más 12x,
entre el factor común que acabamos de encontrar. Vamos a dividir 3x más 12x entre 3x. Aquí está la expresión. Esta es la forma de expresar la división. 3x cuadrada más 12x. Lo voy a dividir entre 3x. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí vamos a mostrar cómo. Este 3x está dividiendo tanto al 3 como al 12, que aquí, así como se muestra. Acá lo que hice fue separar esta suma. Y ambos términos están siendo divididos por 3x. O sea, 3x cuadrada dividido entre 3x más 12x dividido también entre 3x. 3x cuadrada entre 3x me toca x. Vamos a ver por qué. 3 entre 3 me toca 1. Recuerden que cuando hay, cuando una letra no tiene número, no es que no tenga, significa que ahí al ladito de esa letra hay un 1, aunque no se ponga. 3 entre 3 nos da 1. Aquí al lado de la x hay un 1. Y x cuadrada dividido entre x me toca x. Aquí arriba hay un exponente 1 también, aunque no se ponga, no se lo voy a poner. ¿Cómo salió ese exponente 1? Al exponente del numerador, que es 3x cuadrada, al exponente 2, le voy a quitar el exponente del denominador. Aquí hay un 1 también. Entonces, a 2 le quito el 1 que está aquí, pero no se escribe. 2 menos 1 me da 1, que también aquí hay un 1 que tampoco se escribe. Esto es como que yo diga x elevado a la potencia número 1. Repito, ¿de dónde salió? 3 entre 3 a 1. Aquí está el 1 numérico que no se escribe. X cuadrada entre x, se conserva la letra x y se restan los exponentes. A 2 le quito 1 y me queda un 1. Sigo con la otra parte. 12x se va a dividir entre 3x. 12 entre 3 me toca a 4. X entre x, puedo decir que se cancela. Otra manera de verlo es que aquí hay un 1, aquí hay un 1 y 1 menos 1 me da 0. Pero no significa que aquí haya un 0. Porque cuando decimos que x se eleva a la potencia 0, el resultado realmente da 1. X a la 0, x a la potencia 0 es 1. Entonces este 4 se multiplica por el resultado de x entre x, que es 1, y 4 por 1 me da 4. Bueno, después vamos a juntar esos dos resultados que obtuvimos para tener un único resultado. Este x se va a juntar con este 4 y nos queda x más 4. ¿Ya? Vamos a recordar rápidamente desde el principio. Agarramos los números, 3 y 12, les sacamos el máximo común divisor que fue 3. Agarramos la letra común de 3x cuadrada y 12x, la letra común es x. Juntamos el máximo común divisor, o sea, el 3 con la x, nos dio 3x. Dividimos toda la expresión algebraica entre 3x. Aquí está cómo se divide. 3 entre 3, me toca a una x, y 12x entre 3x me toca 4. El resultado es x más 4. El resultado de esta división. Ahora, finalmente vamos a juntar el factor común, o sea, este 3x que está por acá, lo vamos a juntar con el resultado de la división, que es x más 4. Y lo vamos a igualar a 0. O sea, 3x multiplicado por x más 4 igual a 0. Y ahora vamos a continuar por este lado, en la siguiente página. 3x multiplicado por x más 4 igual a 0 es lo que terminamos en la página anterior. Vamos a separar los factores igualándolos a 0, igual como lo hacíamos en las ecuaciones completas de segundo grado, cuando llegábamos a un punto donde teníamos que separar e igualar a 0. Eso es lo que sigue acá en este momento. Exactamente lo mismo, nada más que ahora lo estamos haciendo con una ecuación cuadrática incompleta. Bueno, este 3x que está aquí, este 3x lo vamos a igualar a 0, y x más 4 también lo vamos a igualar a 0. Y lo que sigue ahora, vamos a despejar x en ambas ecuaciones. O sea, vamos a despejar x de aquí de 3x, y también vamos a despejar x de x más 4 igual a 0. Bueno, 3x igual a 0, para despejar x me estorba el 3 que está multiplicando a la x, por lo tanto va a pasar del otro lado. Dividiendo, ¿a quién va a dividir? Va a dividir al 0. Y sabemos que 0 entre 3 nos da 0. Listo, ya encontramos el primer valor de x. Nos vamos al segundo. Vamos a despejar la x de x más 4. X más 4 igual a 0. Me estorba el 4 que está sumando. Lo voy a pasar al otro lado
restando y 0 menos 4 me da menos 4. Y ya estuvo, ya encontré mi segundo valor. Y bueno, eso es todo lo que hay que hacer para solucionar ecuaciones cuadráticas incompletas de la forma ax cuadrada más bx. Vamos a ver un ejemplo más para concluir con la explicación de este primer ejercicio y ya después puedan ustedes hacer las actividades que ya se les enviaron en el WhatsApp. Bueno, aquí empezamos con el ejemplo número 2, que es 4x cuadrada menos 18x. Ya nos damos cuenta que tiene la misma forma, tiene x cuadrada y tiene x. Recordamos que vamos a calcular el máximo común divisor de los términos numéricos, que son 4 y 18. Aquí los tenemos. En este caso vemos que vamos a buscar qué tienen los dos, si tienen mitad, si tienen tercera, quinta, etcétera. En este caso vemos que los dos tienen mitad, el 4 tiene mitad y el 18 tiene mitad, pues entonces vamos a sacar mitad. Pero después de sacar mitades, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 18 es 9, nos damos cuenta que ya no hay nada más que le podamos sacar. Una vez que ya encontramos el máximo común divisor, que en este caso vemos que es 2, vamos a ver cuál es la letra que tienen en común, 4x cuadrada y 18x. En este caso vemos que las dos tienen x, una tiene x cuadrada y una tiene x. Agarramos la que tiene el menor exponente. En este caso es esta letra x que vemos acá. Bueno, ya encontramos la letra que tienen en común, ya encontramos el máximo común divisor. Ahora lo que vamos a hacer es juntar este máximo común divisor, que es el 2, con la letra común y formamos la expresión 2x. A esto se le conoce como factor común. ¿Para qué nos va a servir el factor común? Nos va a servir para dividir a la expresión cuadrática 4x cuadrada menos 18x. Dense cuenta que es exactamente el mismo procedimiento, pero con otros números. Bueno, voy a dividir 4x cuadrada menos 18x entre 2x. Nos damos cuenta que 2x divide tanto al 4 como al 18. Y de ahí sacamos que 4 entre 2 nos toca 2 y x cuadrada entre x nos toca x. Recordemos que se restan los exponentes, el 2 que está aquí con el 1 que está aquí, aunque no se ponga, 2 menos 1 me da 1 que también está aquí, aunque no se ponga. Y después tenemos menos 18x entre 2, menos entre más. Recordemos que nos da menos, según la ley de los signos de la multiplicación y de la división. 18 entre 2 nos da 9. X entre x, vamos a hacer de cuenta que se cancelan las x. Sabemos que x entre x nos da 1 y se va a multiplicar con menos 9. Pues prácticamente nos va a dar otra vez menos 9. Pero podemos decir que x con x solamente en la división que estamos haciendo ahora, x entre x solamente cuando se están dividiendo podemos decir que se cancela. El resultado entonces de 4x cuadrada menos 18x dividido entre 2x es 2x menos 9. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a juntar el factor común, este 2x que sacamos al principio, con el resultado de la división 2x menos 9. Continuamos en la siguiente página. Vamos a continuar este 2x multiplicado por 2x menos 9, vamos a separar los factores igualándolos a 0. Vamos a decir que la primera parte, o sea, este 2x es igual a 0 y la segunda parte, este 2x menos 9, también es igual a 0. Ahora vamos a despejar x tanto en la primera como en la segunda ecuación. Empezamos con la primera, 2x igual a 0. El 2 se está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo al 0. Y 0 dividido entre 2 nos toca a 0. Después nos vamos con la segunda expresión que es 2x menos 9. 2x menos 9 igual a 0. Aquí tengo dos cosas que mover para que la x se quede solita. Tengo que mover al 9 y el 2. Primero nos vamos a mover al 9 que está restando, que pasaría del otro lado, sumando, o está negativo y pasa como positivo. El 2 está multiplicando a la x, por lo tanto pasa del otro lado, dividiendo, y prácticamente con esto ya encontramos el valor de las dos x. La primera x que da 0 y la segunda x que da 9 medios. Y ya con esto concluimos y ya están listos ustedes para poder hacer la actividad de ecuaciones cuadráticas incompletas de la forma ax cuadrada más bx que ya se les mandó